El logro Una rara colección se obtiene al recolectar las 36 rarezas disponibles en el juego. Este logro puede completarse en una sola aventura, sin necesidad de iniciar el modo New Game Plus. A continuación te mostraré la ubicación de todas las rarezas. La primera rareza la vamos a encontrar en el capítulo 1, específicamente en el altar llamado Fuera del Bosque. Tras caminar un poco tendrás que derrotar al espectro errante. Cuando lo hagas recibirás las cuentas de Ojo de Gato. Ten cuidado ya que puedes perderla si derrotas primero al jefe de la zona secreta de este capítulo. La siguiente rareza es la jarra de Ágata y la puedes obtener desde el altar llamado Interior de la Cueva. Desde el altar camina un poco y pasa por la zona donde derrotamos al jefe Rey del Viento Negro. La rareza estará en un cofre del lado izquierdo. La siguiente rareza la podrás obtener al finalizar el capítulo 1. Cuando lo termines, vuelva a cualquier altar de este capítulo y en la tienda podrás adquirir el rascador de espalda. La siguiente rareza se encuentra en el capítulo 2. Para ello necesitas viajar al altar llamado Guarida del Vendaval y desde el altar caminar un poco por donde te muestro hasta hablar con el vendedor Hombre en Piedra. Aquí él tendrá la rareza Orquídea Floral. Para activar este vendedor puedes consultar la guía del capítulo 2 en mi canal. Nuestra siguiente rareza estará en el altar llamado Aldea Reposaviento. Desde aquí tendrás que caminar un poco. En el puente te podrás encontrar a un mini jefe, el cual puedes derrotar para obtener un objeto necesario para poder combatir contra un jefe opcional del capítulo. Cuando lo derrotes, avanza un poco hasta encontrarte con un cofre, el cual contendrá la rareza Relicario Esmaltado. La siguiente la podremos obtener desde el altar llamado Paso Puerta Arena, ubicado en la zona secreta del capítulo 2. Aquí tienes que derrotar al jefe Vanguardia Tigre. Cuando lo hagas, recibirás la rareza llamada Estatuilla de Tigre y en el canal tienes la guía para poder entrar en esta zona. Las siguientes dos reliquias solo pueden ser adquiridas después de entrar a la zona secreta que está cerca del altar llamado Valle de la Desesperación. Aquí tendrás que entrar a una grieta en donde podrás encontrar una sala secreta con un cofre el cual contiene un objeto llamado Escamas de Long. Después de obtener el objeto viaja al altar llamado Llanura Rocaterna. Desde ahí dirígete a la parte de arriba, subiendo por unas escaleras. Aquí encontrarás una cascada hecha de arena. Ocupa el objeto llamado Escamas de Long para abrir el camino y cuando entres tendrás que derrotar al Long amarillo. Cuando lo derrotes podrás abrir un cofre que contiene la rareza llamada Colgante de Tridatna. Después viaja al altar llamado Fuera del Bosque y sigue el camino que te muestro. El objetivo es llegar a otra cascada pero esta vez de agua. Cuando llegues utiliza el objeto Escamas de Long para abrir el camino. Adentro te enfrentarás al Long rojo. Cuando lo derrotes podrás abrir un cofre el cual contiene la rareza llamada Incensario de Boshan. La siguiente rareza la podremos encontrar en el capítulo 3. Esta es una de las que se pueden obtener derrotando a los enemigos llamados cadáveres congelados repetidamente hasta que nos suelte la rareza llamada Cuenta Mani. Este enemigo lo podrás ver durante todo el capítulo y un buen lugar para derrotarlo es en el altar llamado Lago Espejo. La siguiente reliquia está ubicada cerca del altar llamado Pagoda Inferior. Desde este altar tendrás que caminar hasta llegar al final de este piso. Cuando veas la rampa para el siguiente nivel podrás encontrar un cofre junto, en donde podrás encontrar el cuenco de té de porcelana fina. La siguiente rareza está cerca del altar llamado Pagoda Superior. Desde aquí tendrás que regresarte un poco para después saltar sobre algunos tejados para llegar a la zona de combate del jefe llamado Capitán Visión del Loto. Tras vencerlo obtendrás la rareza llamada Rama de Inmunidad Gélida. La siguiente reliquia llamada Farol Auspicioso solo puede ser obtenida derrotando a los 9 enemigos con cabeza de farol que podemos ver en el reino de la pagoda. Estos solo serán visibles cuando el mundo se ponga de color gris por un tiempo limitado. Esta mecánica solo estará disponible siempre y cuando no derrotemos al jefe de la zona llamado Capitán Voz Sabia, ya que es el responsable de que este mundo se ponga de color gris. Ahora te mostraré la ubicación de los 9 enemigos. En el altar llamado Pagoda Inferior, antes de llegar a este altar podrás enfrentarte a 2 de estos enemigos en el modo gris. Los siguientes 2 enemigos los podrás encontrar caminando un poco después del altar llamado Pagoda Inferior. Cuando llegues al pasillo te encontrarás con estos 2 enemigos, llevando un total de 4. El siguiente lo encontrarás después del altar llamado Pagoda Superior. Tras caminar un poco lo encontrarás en el modo gris.
Los siguientes 3 los puedes encontrar siguiendo el camino pasando por el puente de madera, y en el pasillo te encontrarás primero con 2 de estos enemigos. El tercero está un poco más escondido, pero solo tienes que llegar hasta el final de este pasillo para encontrártelo. El último enemigo lo podrás encontrar si vas al altar llamado Rueda Mani. Desde este altar sigue el camino que te muestro, donde tendrás que bajar por unas piedras para llegar a un nivel inferior. Aquí solo tendrás que seguir el camino hasta llegar al final, para encontrarte con el último enemigo que te soltará la rareza tras vencerlo. La siguiente se encuentra en el altar llamado Acantilado de la Concentración, y tendrás que avanzar un poco, pasando por donde tienes tu primer enfrentamiento con el jefe no blanco, el cual, al seguirlo para el segundo combate, te encontrarás con este cofre rodeado por algunos enemigos, y al abrirlo te dará la rareza llamada Orbe de Maitreya. Para la siguiente tendrás que viajar al altar llamado Camino de la Longevidad. Desde aquí sigue el camino que te muestro con el fin de llegar con un enemigo gigante, que al ser derrotado te dará la rareza llamada Peto de Oro con Pinchos. La siguiente rareza la podremos obtener tras finalizar la misión del Zorro Blanco en el capítulo 3. Para empezarla tienes que viajar al altar llamado Bosque de la Felicidad y caminar un poco hasta encontrarte con un cuerpo con el que tendrás que interactuar. Tras hacerlo nos dará un objeto con el cual podremos transformarnos en Zorro Blanco. Después de esto tendremos que llegar al altar llamado Entrada del Templo. Desde este altar tendrás que hacer el recorrido que te muestro hasta llegar al último templo de esta zona. Antes de pasar tendrás que convertirte en zorro si es que estás como Wukong. El objeto estará en el apartado del inventario y tendrá el icono de un pincel. Cuando entres convertido en zorro te enfrentarás a un mini jefe opcional. Tras derrotarlo y obtener su espíritu, regresa al altar Bosque de la Felicidad para hablar de nuevo con el cuerpo, para obtener la rareza Pincel de Zorro de las Nieves. La siguiente rareza la puedes farmear derrotando a los enemigos de traje amarillo. Este enemigo lo puedes encontrar en algunos lugares del capítulo, pero los más cercanos a un altar son los que te muestro. Derrótalos hasta que te suelten el colgante de Buda de bronce. La siguiente rareza también es farmeable y la podemos coleccionar derrotando una y otra vez al monje con cuchillas que está cerca del altar llamado Entrada del Templo, hasta que nos suelte la rareza llamada Bestia Buda. La siguiente rareza también la puedes conseguir muy cerca de donde obtuvimos la última, solo tienes que derrotar constantemente a los enemigos que tienen un bastón con el que te lanzarán rayos. Véncelos hasta que te suelten la rareza llamada Sello de Llamas Eléctricas. La próxima rareza también está muy cerca de aquí, solo tienes que seguir el camino que te muestro hasta entrar al templo donde encontrarás a un monje custodiando un cofre. Derrótalo para poder abrirlo y cuando lo hagas recibirás la rareza llamada Rocatrueno. La siguiente rareza estará en el capítulo 4, para ello viaja al altar llamado Parte Superior del Hueco y camina un poco del lado derecho. Cerca de la cama encontrarás un cofre que contiene la rareza Gancho de Cinturón. La siguiente rareza la obtendrás de forma obligatoria ya que la obtendrás al derrotar por segunda vez a Subahie en la historia del capítulo 4. Cuando lo derrotes obtendrás la rareza llamada Conejo Lunar de Jade. La siguiente rareza es farmeable y puedes obtenerla destruyendo los capullos que están por el suelo por toda la zona del hueco enmarañado. Destruye todos los que puedas hasta obtener la rareza llamada Capullo de Columna. La siguiente rareza la puedes encontrar viajando al altar llamado Bosque de la Ferocidad y sigue el camino que te muestro. Nuestro objetivo es encontrar un cofre que contiene la rareza llamada Tablilla de los Tres Supremos. La siguiente rareza la puedes farmear viajando al altar llamado Entrada del Templo. Desde este altar tendrás que subir por unas escaleras. Tras subirlas tendrás que entrar a una habitación del lado derecho. Dentro de esta habitación encontrarás a unos enemigos con traje amarillo y con cabeza de gusano, los cuales te podrán soltar la rareza llamada Grabado de Bambú Virtuoso. La rareza Carpa Dorada la podremos obtener viajando al altar llamado Alivio del Long Caído. Desde este altar camina por el lado derecho y aquí te enfrentarás al Long amarillo. Este enemigo solo estará disponible tras vencer a los otros 3 Longs de los capítulos pasados. Cuando lo derrotes te dará esta rareza. Ahora tendrás que viajar al altar llamado Corte de la Iluminación. Desde este altar camina un poco para encontrarte con un enemigo con cabeza de tigre. Este enemigo lo puedes derrotar las veces necesarias hasta que te suelte la rareza llamada Correa de Tendón de Tigre. Ahora viaja al altar llamado Aldea de los Pétalos Caídos, ubicado en la zona secreta del capítulo 4. Desde el altar camina un poco por la derecha, aquí te encontrarás a un enemigo custodiando un cofre. Derrótalo para poder abrirlo. Dentro te encontrarás la rareza llamada Tablas de Registro Celestial. Desde donde obtuvimos la rareza anterior tendrás que subir la colina que está cerca. Arriba de la colina podrás encontrar un cofre. Al abrirlo podrás obtener la rareza llamada Cuervo Solar de Oro.
La última rareza del capítulo 4 solo se puede obtener tras pasar al capítulo 5. Para ello regresa al altar llamado Corte de la Iluminación y realiza el camino para la zona secreta. Cerca de la entrada está una zona con un árbol gigante. Del lado izquierdo podrás encontrar un cofre que al abrirlo obtendrás la rareza llamada Orbe de Preservación. La rareza llamada Cadena de Cinturón de Conchas Blancas la puedes adquirir derrotando a los minotauros que estarán apareciendo durante todo el capítulo 5. Un buen lugar para farmearlos es el altar llamado el Salón Esmeralda. Aquí encontrarás muchos minotauros. Aquí mismo en el Salón Esmeralda te podrás encontrar con dos gigantes en la lava. Tendrás que derrotar a los dos enemigos para poder adquirir la rareza llamada Botón de Oro. Para la siguiente rareza viaja al altar llamado Altura de las Brasas. Desde este altar sigue el camino que te muestro. El objetivo es entrar a la cueva, ya que dentro de ella podrás encontrar un cofre que al abrirlo obtendrás la rareza llamada Cuentas de Oración de Ámbar. La siguiente rareza la obtendrás tras seguir la misión para la zona secreta del capítulo 5, en la cual tendrás que enfrentarte al carro de oro oxidado. Este último nos dará acceso a la entrada de la zona secreta. Tras vencerlo nos dará la rareza llamada Orbe de Llama. Para la rareza Cesta Daoísta de Fuego y Agua es necesario vencer al jefe de la zona secreta del capítulo 5. Si quieres saber cómo se accede a esta zona secreta, en el canal tienes la guía completa del capítulo. Cuando derrotes al jefe obtendrás la rareza. La siguiente rareza se encuentra en el capítulo 6. Para ello viaja al altar llamado Ladera de Guarida del Rinoceronte y sigue el camino que te muestro. Aquí te enfrentarás a una rana. El combate puede ser un poco complicado, pero con paciencia lograrás vencerla. Cuando lo hagas obtendrás el fragmento de roca natal celestial. Para la última rareza viaja al altar llamado Camino Verde. Desde el altar sube a tu nube y sigue el camino que te muestro hasta llegar al lago. En este lago te enfrentarás al Long de las Olas. El combate no es muy difícil, solo ten cuidado cuando se meta dentro del agua, ya que te atacará en algunas ocasiones. Cuando lo derrotes obtendrás la rareza llamada Orbe Hidrófugo. Y eso es todo, gracias por ver el vídeo. Si te ha sido útil no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo. Si tienes algún comentario para mejorar el contenido, por favor escríbelo en la caja de comentarios. Me ayudaría muchísimo para mejorar en el contenido. O en su defecto, si te gustó el video, me ayudaría que me dejaras tu like y te suscribas para no perderte ninguno de mis contenidos.